Bueno, esta mañana me gustaría, sé que es casi imposible compartir todo por el tiempo, pero me gustaría compartir algo que está en mi corazón y creo que todos pasamos por momentos a veces difíciles, a veces estamos más fervorosos en el Señor que otros momentos, ¿no es cierto? Hay momentos que a veces las situaciones son bien difíciles, pero yo entiendo que aún en medio de las pruebas y en medio de las luchas, de la aflicción, eh, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y hay algo que no puede faltar o no debiera faltar nunca en nuestro corazón y en nuestro espíritu, es el tener hambre de Dios. ¿Sí? Uh, a veces hay un conformismo en nuestro corazón y sobre todo cuando, bueno, tenemos dos extremos. Uno es cuando todo nos va bien, ¿no es cierto? Parece un conformismo. Y la otra es cuando todo nos va mal, pues también decimos, ¿para qué seguir buscando a Dios? Y entramos en el conformismo. Entonces, entiendo que realmente el diablo lo que quiere es tener gente conformista, ¿sí? Porque cuando él sabe cuando hay hombres y mujeres que tienen hambre de Dios, que tienen hambre del Espíritu Santo, él sabe que eso es como una bomba, ¿sí? Y él sabe que la iglesia cuando se levanta en el Espíritu del Señor, las obras del diablo son deshechas en el nombre de Jesús. Porque la Biblia nos enseña que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y nosotros, cuando estamos del lado de Dios, estamos para deshacer las obras del diablo. Así que entiendo que como cristianos debemos entender que en nuestro corazón o nuestra vida es la morada del Espíritu Santo, ¿sí? A veces lo decimos porque está en la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo, pero a veces no reflexionamos bien lo que implica esto, ¿sí? Imagínense muchas veces cómo está el Espíritu Santo adentro de nosotros, ¿sí? Hay veces que se debe sentir molesto, no es cierto. Entonces, cuando uno tiene alguien viviendo en su propia casa, pues no es para que la persona esté incómoda, ¿no es cierto? Sino que es para darle la comodidad que necesita dentro de un hogar, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestra casa, o sea, en nosotros debemos entender esto: somos morada del Espíritu Santo, ¿sí? Hay tiempos en la vida donde, como dije antes, que a veces estamos más fervorosos, otras veces podemos estar desanimados, porque la Biblia nos habla de esto también, es cierto, por las pruebas, por la lucha, pero aunque estemos desanimados, en algún momento de nuestra vida, lo importante es saber que no estamos derrotados, ¿sí? Podemos estar caídos, pero no, ¿qué dice la Biblia? Podemos estar ahí derribados, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo que nos dice la Biblia, pero no estamos muertos, no estamos desarraigados del Señor, no estamos destruidos del Señor, ¿sí? Entonces hay esos momentos, esas pruebas, pero entiendo que necesitamos reconocer cosas en nuestras vidas. Mire, algunos de ustedes conocen un poco la trayectoria de mi vida y en muchas cosas he sido muy valiente y en otras cosas no tanto, ¿sí? Y si hay algo que el Espíritu Santo en estos días, yo no sé el por qué, pero me está casi llamando cobarde, ¿sí? Y a veces me siento cobarde,
¿Por qué? Porque uno ve tanto por hacer, ¿sí? Y que a veces tendría que haber una revolución en nuestro corazón. En mi corazón tendría que haber una revolución para romper cosas y hacer cosas, ¿sí? Es cierto, tenemos que esperar y confiar en el Señor. Pero entiendo que si hay algo que Dios quiere romper en este tiempo, es nuestra comodidad. Dios quiere romper esto en nuestras vidas. Dios no quiere que seamos gente conformista, porque podemos hablar mucho del Señor. Y a veces incluso nos comprometemos y decimos, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, pero no lo hacemos. Y la Biblia dice que es mejor decir, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. ¿No es cierto? Entonces, si no lo voy a hacer, ¿por qué digo que lo voy a hacer? ¿No es cierto? Es mejor orar y pedir al Señor que nos dé fuerza, que nos ayude para hacer. Pero tenemos esto, porque a veces decimos, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy en un culto, estoy en una reunión, viene la presencia del Señor, viene la palabra de Dios, motiva mi corazón y no dejamos que esa palabra vaya más allá de nuestra motivación, porque la palabra cuando viene es para venir a nuestro espíritu, ¿sí? Y la palabra dice que divide, separa, ¿sí? Lo natural, lo carnal, de lo espiritual. Pero muchas veces recibimos la palabra y es nada más que emoción en nuestra mente. Y en ese momento haríamos todo por el Señor. Pero a la hora de la verdad no hacemos nada, ¿sí? Entonces creo que Dios de alguna forma está que nuestra palabra esté conforme a la voluntad de Dios y a la palabra del Señor, ¿sí? Si digo algo, yo tengo que hacerlo. Y el Señor va a respaldar si lo que yo digo, lo que yo me comprometo, si está en la palabra del Señor, Él me lo va a respaldar. No hay duda de esto, ¿sí? Entonces, creo que para este tiempo debemos dejar lo superficial, ¿sí? Para profundizar nuestro caminar en el Señor. Y esto jamás se hará si no hay hambre, si no hay sed de Dios. Si lo hacemos con nuestra mente y decimos, bueno, yo quiero más de Dios, yo tengo hambre de Dios, pero el corazón está cerrado a Dios, hermano, no va a haber cambio. Si queremos que haya un cambio, tenemos que despojarnos de nuestro conformismo y realmente tener hambre del Señor, ¿sí? Porque no estamos jugando a las iglesitas, no estamos jugando a ver quién es el mejor, quién es el peor. No, hermanos, hay algo que Dios está pidiendo muy fuerte de nuestra vida y de nuestro corazón, y es que seamos íntegros para Él y para su gloria. Y por supuesto hay cosas que el Espíritu Santo viene y tiene que quitar de nuestro corazón. Y a veces es solamente lo que hay en nuestro corazón, a veces solamente se quita cuando uno pone en acción la palabra del Señor, ¿sí? Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, este es unos días que digo, Señor, ayúdame, es que soy cobarde, ayúdame, ¿no? Porque hay cosas que uno tiene que enfrentar, hay cosas que uno tiene que decir, hay cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Y a veces por cobardía no lo hacemos. Pero es un tiempo de tomar en serio la palabra del Señor. Lo superficial es lo que está arriba, ¿sí? Alguien me preguntaba o me pedía consejo sobre unas reuniones y yo le dije, bueno, usted sabe lo que tiene que hacer, vaya. Ahora, si usted realmente quiere mi consejo, y yo le diría, esperen en el Señor, ¿sí? Pero dígame el por qué. No, yo no tengo por qué decir el por qué, porque a veces toda la gente exige que uno le diga los motivos, pero a veces uno no puede decir todos los motivos. Pero sí, yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, imagínense que estemos en un lugar y cantamos y saltamos al Señor y alabamos su nombre, ¿sí?
pero sin embargo estamos de acuerdo con tantas cosas que la Biblia está en desacuerdo. Yo no puedo aconsejar ni quiero estar ahí. ¿Sí? Yo quiero estar en un lugar y quiero ser algo que Dios está fomentando en nuestros corazones, y es hacer vidas genuinas. Por eso el Señor dijo algo, en cierta ocasión dijo: mi pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos. ¿Sí? Entonces, qué fácil es poder cantar y canciones bonitas, pero sin embargo, por otro lado, estoy viviendo una vida que no le agrada al Señor. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que tomar decisiones profundas en Dios. La iglesia no es una cosa superficial que aquí venimos, cantamos el domingo, los jueves, tenemos el culto, las otras reuniones que hay, lo de jóvenes, y ya está. Y venimos a pasar un rato y estamos un rato. No, hermanos. Hay algo que Dios dice en su palabra, y como escuchamos el domingo pasado: la buena obra que Él empezó, Él la perfeccionará. Pero déjeme decir una cosa: si usted y yo lo permitimos, si usted y yo no lo permitimos, la obra quedará incompleta. Y no es porque Dios no la quiera perfeccionar, ¿sí? Pero Dios no le va a obligar a usted. Dios no obliga a que la gente que no acepta a Jesús, que lo acepte. Sin embargo, Él murió por todo el mundo, por los que aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador, y por aquellos que no lo aceptan. Él murió por ellos también. Pero la cosa es cuando o recibo o rechazo lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Amén. Así que tenemos que, para caminar en lo que Dios quiere, tenemos que poner como base la doctrina de Dios. ¿Sí? A veces hemos hablado poco acerca de la doctrina. Incluso en los movimientos de renovación, yo me acuerdo, por ejemplo, en Argentina, en el año 71, 72, usted ahora dirá qué viejo que es, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo yo era jovencito, y lo sigo siendo en mi espíritu, ¿no? Pero era muy jovencito, y cuando hermanos que tenían un buen testimonio, y a veces los hermanos nos hablaban de la palabra del Señor, lo primero que nosotros les decíamos: religioso. ¿Sí? Y estamos hablando mucho de esto, cualquier cosa es un religioso. ¿Sí? Y así rechazábamos la doctrina de Dios. Hablar de la doctrina de Dios era ser religioso. Déjeme decirle una cosa. El jueves expliqué algo a los hermanos. Si usted tiene una relación con Dios, una comunión con Dios, usted es un religioso, usted es una religiosa. Ay, ay, ay. ¿Sí? Santiago nos habla de esto. Si alguien se cree que es religioso, ¿qué tiene que hacer? No está diciendo no, que no hay religión. Realmente la palabra religión es relación. ¿Sí? Y nosotros la palabra o la frase moderna de nuestros días es cuando alguien te dice, yo lo digo es así también, ¿no? Cuando alguien me dice, ustedes son unos religiosos. No, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación. Menos mal que la gente no sabe, porque si la gente supiera, la gente tendría que decir, bueno, pero sí es lo mismo. ¿Sí? Ahora, hay religiones que no son hacia Dios. Hay religiones que tienen relación con dioses, pero no con Dios. Hay religiones que usan la fuerza, la maldad, pero que Dios no está ahí. ¿Sí? Así de la misma manera como hay dinero bueno y hay dinero falso. ¿No es cierto? La buena religión, lo que nos habla Santiago, es aquel que hace la obra de Dios. El que cuida a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos.
Dice, si tal se cree religioso, esto tiene que practicar. Porque si no, su religión es falsa, es vana, ¿sí? Entonces, en nuestros días, pues decimos esto. Yo, al estudiar un poco el tema, y digo, pero si tenemos una oportunidad tremenda cuando la gente nos dice, eres un religioso. Y ahora cuando la gente me pregunta, yo digo, sí, porque tengo relación con Dios. Pero ¿cuántas veces hablamos de este término cuando alguien nos habla de las Escrituras y que nos habla lo que está escrito y cómo debemos vivir? Ah, tú cállate porque eres un religioso. ¿Sí? Queremos justificarnos con algo que no nos puede justificar. ¿Sí? Entonces entiendo que en este tiempo tenemos que dejar lo superficial y a veces actuamos porque no conocemos la doctrina de Dios. ¿Sí? A veces hacemos cosas, actuamos de manera que no le agrada a Dios porque desconocemos la doctrina. Por eso, si usted estudia la doctrina, usted no es un religioso como la gente piensa. Usted es un hombre o una mujer religiosa que ama hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque hay religiones falsas y para que haya religiones falsas tiene que haber una verdadera. ¿Sí? Si no, no habría religiones falsas. ¿Sí? Así que este es un tiempo, hermanos, de afirmarnos en la palabra, de traer la palabra del Señor, porque vemos que hay métodos, hay maneras de pensar, ¿no? Y de hablar, que con eso nos creemos a veces hasta más espirituales, más libres, más graciosos, y a veces lo que vivimos en libertinaje. A veces se usa incluso el púlpito para hablar palabrotas. ¿Sí? ¿Sí? Y uno dice, bueno, es que son otros tiempos. No son otros tiempos. Para vivir la palabra del Señor no son otros tiempos, porque la palabra del Señor tiene que estar en todos los tiempos. Amén. Entonces, debemos agarrarnos a las Escrituras, estudiar la Biblia. ¿Sí? Debemos orar al Señor, tener esa relación con Dios, porque es imposible que una persona que diga, bueno, yo no soy religioso, no tengo religión, tengo una relación, pero cuando tú sabes que ni siquiera relación tiene con Dios. Pero qué fácil es decir eso, ¿no es cierto? Tengo una relación con Dios. No, la relación con Dios tiene que ser una relación genuina. Si tengo una relación con Dios, tengo que agradar a Dios. ¿Sí? Y para agradar a Dios necesito fe en la palabra del Señor. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé si usted tiene fe para vencer tantas y tantas batallas que hay en su vida. No sé si usted tiene fe o no para vencer tantas tentaciones que vienen sobre nuestras vidas. ¿Sí? Pero si estamos y tenemos una relación con Dios, la fe está en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amén. Porque la fe, lo primero de la fe es saber que Dios es Dios. Amén. Así que tenemos que empezar a meditar bien, porque vienen tiempos muy difíciles, hermanos. Tiempos muy difíciles. Y que podemos ser llevados por doctrinas vanas de un lado para el otro, como las hojas de los árboles. En estos días uno ve ahí todas las hojas por ahí, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿cuántos cristianos hay por ahí así, no? Como hojas, sin saber dónde van, aquí, allá, es por donde el viento los sopla y van, ¿no? Nosotros tenemos que estar afirmados en Dios y en su palabra. Así que entiendo que viene como un tiempo que tenemos que empezar de nuevo. Hay que volver a la base. Y nuestra base es las Escrituras. ¿Sí? Hermanos, no es nada malo uno reconocer que tiene que empezar de nuevo. Lo malo es cuando uno piensa que todo lo sabe y que no está dispuesto a empezar de nuevo.
Y desgraciadamente hay muchos cristianos que piensan que lo saben todo. No les puedes decir absolutamente nada. No puedes compartir. Hay gente que yo ya no comparto nada. Porque compartir es para discutir. Y el Señor no me llamó a discutir. Entonces, hasta a veces con familia, con familiares, prefiero no hablar ya nada del Señor. ¿Sí? Porque eso sería para una discusión. Porque hay gente que lo sabe todo. Pero, sin embargo, la doctrina de Dios no está en sus corazones y en sus vidas. Y que el Señor nos libre de entrar en ese juego. Así que, como iglesia, tenemos tantas cosas que todavía nos falta. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo. Pero la iglesia, primero, es la familia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una comunidad de vida. ¿Sí? Y esto a veces nos falla y nos falta. Nos vemos el domingo, el jueves. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Como decía el otro, hasta luego Lucas, ¿no? Ya está, hasta luego. Bueno, pero nos cuesta, a mí me cuesta. Y por eso cuando miro las Escrituras y miro lo que Jesús mismo dijo, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, tenemos que amar a Dios. Y luego, ¿quién lo sabe? Hay muchos que no lo saben, me parece, ¿no? Y luego tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y yo creo que ustedes lo deben tener más fácil que yo. Porque a mí me cuesta. Es fácil decirlo. Yo amo al prójimo como a mí mismo. Yo estoy dispuesto a dar la vida por él. Y a la vuelta de cambio, si lo puedes enterrar, lo enterras. ¿No? Hermanos, es nuestra naturaleza. Es nuestra carne. Y para vivir esta vida como vida de la iglesia del Señor, como Dios quiere en las Escrituras, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Por mi naturaleza no puedo hacerlo. Pero sí, si la palabra de Dios abunda en mi corazón, sí, si hay la plenitud del Espíritu Santo de Dios está en mi vida, sí que lo puedo hacer. Pero lo hago en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. Y Él nos fortalece y Él nos ayuda para hacer todas las cosas. Así que entiendo que la iglesia en este tiempo necesitamos una revolución espiritual, una nueva reforma, algo que rompa nuestro corazón, algo que nos puede sensibilizar a las necesidades de los hermanos, a la necesidad que hay en el mundo. Pero si no somos sensibles a Dios, jamás vamos a poder ser sensibles a las necesidades de los hermanos. Así que es un tiempo en que Dios le está hablando a usted, pero me está hablando a mí también. La iglesia primitiva era una iglesia donde se preocupaban los unos por los otros. La iglesia primitiva era una iglesia que se ocupaban los unos de los otros. La iglesia de nuestros días, desgraciadamente, lo que pensamos es que yo sea feliz y que los demás se arreglen. ¿Sí? Y se enseña esto. Decir, busca la felicidad. Tú tienes que ser feliz. Tú tienes que ser feliz. A cuesta de lo que sea. ¿Sí? Y por eso, como la gente quiere ser feliz, en su carne comete pecados. ¿Sí? No hay temor de Dios. ¿Sí? Porque soy feliz, quiero ser feliz. Pero no pensamos que a lo mejor en esa felicidad que yo busco, que yo quiero, voy a dañar al otro. ¿Sí?
Y esto nos pasa, hermanos. Entonces en este tiempo necesitamos agarrarnos a la Biblia, agarrar a la palabra del Señor. Y no ser hombres y mujeres que estemos solamente para juzgar, sino que estemos para poder sanar. Y nadie puede ser sanar si no ha sido sanado. ¿Sí? Nadie puede realmente perdonar si no ha sido perdonado. ¿Sí? Mire, la Biblia nos dice algo en San Juan capítulo 7 y versículo 31 en adelante. Conocemos este pasaje muy bien, pero entiendo que Dios nos quiere decir algo más. Y hermanos, créame que cuando le estoy compartiendo la palabra del Señor, no es que yo haya llegado, sino que esta palabra que le comparto a usted, primeramente la comparto conmigo mismo. Y créame que a veces me siento pues ahí como, casi como una rabia, ¿no? Y porque no puedo, ¿no? Llegar a lo que realmente yo tengo que llegar en Dios. Y no es porque Dios no quiera, sino es que yo no estoy dispuesto a morir y a menguar para que Él crezca. Porque si estamos dispuestos a morir, si estamos dispuestos a menguar, hermanos, habrá un crecimiento de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que San Juan capítulo 7 y versículo 31 dice así. A ver, ¿dónde estoy yo? No, no es esto. Sí, no, perdón. ¿Qué dije yo? Sí. No, perdón. Aquí me he equivocado. Porque 7:31, ¿qué dice? Pues no es lo que... No, es 7:53. ¿Cómo no? 7:53 y después del 8, del 1 al 11. Ese que está ahí metido con trampa, ¿no? Sí. Dice, y cada uno se fue, ¿a dónde? Jesús habla, Jesús está, y después cada uno se va a su casa. Pero mire lo que dice en el versículo 1. Cuando todos se fueron a su casa, pero Jesús, ¿a dónde fue? ¿Y qué fue a hacer allí? Por eso es que importante es cuando escuchamos la palabra del Señor, que la palabra quede en nuestro corazón y que la acompañemos con oración. Hermanos, sin oración no podemos hacer nada. Imposible. Todo puede ser muy superficial, pero no llega a la profundidad del corazón. Y dice, por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, porque muchas veces nosotros somos como los fariseos y al Señor le llamamos maestro, pero no hacemos caso de lo que Él nos dice. ¿Sí? Y cuántas veces nos pasa eso, ¿no es cierto? Pedimos consejo,
pedimos ayuda, nos dan el consejo y luego hacemos lo que queremos. Y después pasa el tiempo y venimos, pastor, ay, no sé qué, y no le hice caso, las cosas me salieron mal y no sé qué. Bueno, porque todo el consejo que un pastor tiene que dar no es ni siquiera de nuestra propia experiencia, ni de nuestros pensamientos, ni de métodos. Todo consejo que tenemos que dar tiene que ser el consejo de Dios, consejo de la palabra del Señor. Así que ellos le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Termina, hermanos. Ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo. Hermano, acuérdese que cuando usted sube al monte a orar, cuando usted baja del monte, no va a encontrar el camino ahí abierto y que todo es fácil. Su oración va a ser probada. Su fe va a ser probada. ¿Sí? Ahora, allí estos hombres que acusaban a esta mujer le decían, tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Qué gente mal pensada. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo esta mañana pensé algo, pero ya era muy tarde, y era traer un saco con piedras. ¿Sí? Y ponerlas aquí. No sé cómo saldríamos de aquí, pero bueno. Pero esto fue mi pensamiento. Dije, voy a llevar a ver si alguno se atreve, a tirar la piedra. Uno nunca sabe, ¿sí? Pero siempre hay que dar la oportunidad que eso suceda. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, y a veces uno los critica, pero por lo menos tenían conciencia, que a veces en medio de la iglesia del Señor es como si hubiéramos perdido la conciencia. Acusamos, seguimos acusando y volvemos a acusar. Y eso no nos dice nada de nuestra conciencia. Está muerta nuestra conciencia. Fue llevada a la cautividad nuestra conciencia. Y dice que ellos, por su conciencia, dice, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer. Querida hermana, hay momentos en la vida que solo te quedas con Jesús. Pero vale la pena. Hay momentos que recibes acusaciones, que puedes recibir maltrato, que si se van todos, pues que se vayan, pero que Jesús se quede. Esta es una señal de que Él nos ha perdonado. ¿Sí? Ahora, dice
que ahí se quedó la mujer y quedó Jesús. Y dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer que estaba ahí en el medio, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. No va a haber tiempo para desarrollar todo, pero si usted se puede quedar con esto, en la iglesia es tan importante que cada miembro del cuerpo de Cristo se siente perdonado por Jesús. Pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta, que si somos cuerpo de Cristo, también nos sentimos bien cuando no somos acusados por nadie. Algunos se van porque la conciencia les dice, no puedes tirar la piedra porque tú también tienes pecado. ¿Sí? Pero también damos gracias a Dios por aquellos que a lo mejor nos podían acusar, pero que quedan a nuestro lado. Y que también hay un arrepentimiento y que Jesús nos puede decir, muy bien, mujer, hombre, no están los que te condenaban, yo tampoco te condeno. Creo que este espíritu tiene que fluir en la iglesia del Señor, porque a veces hay tanta condenación los unos hacia los otros. Pero también hay que tener en cuenta algo. Cuando Jesús perdona es para que no volvamos a pecar más. ¿Queremos el perdón del Señor? ¿Lo tenemos cuando nos arrepentimos? ¿Queremos el perdón del hermano? ¿Sí? Hermanos, no es tiempo ni para tirar la piedra ni para salir corriendo, sino que es tiempo de perdonar. ¿Has tirado la piedra a alguien? ¿Has tirado la piedra a alguien? Recoge la piedra y pide perdón al Señor y al hermano. A veces cuando leemos este pasaje solamente leemos del lado de la mujer y del perdón de Dios hacia esa mujer, y es el principal enfoque del mensaje. Pero este mensaje tiene mucho que decirnos a nosotros como iglesia. No es tiempo de acusar, es tiempo de actuar en el amor de Jesús. Y cuando actuamos en el amor de Jesús, también somos conscientes que no somos santos. También nosotros pecamos. Y también necesitamos el perdón del Señor y el perdón de los hermanos. Amén. Termino porque la hora ya llegó. Pero hay tanta riqueza en la palabra del Señor para estos días. Y usted sabe también como yo que hay cosas que son tan difíciles de perdonar, pero tan difíciles. Y hay gente a veces que me dice, no, pastor, yo perdoné, pero eso no puedo olvidarme. Y yo sé que humanamente es imposible olvidarse. ¿Sabe? El perdón, todos podemos perdonar. El olvidar no es algo humano. El olvidar es algo divino. Solamente Dios nos puede ayudar a olvidar. Amén. El perdonar, digo que es humano porque somos cristianos y tenemos el perdón de Dios en nuestro corazón. Podemos hacerlo.
¿Sí? Usted ha perdonado y yo he perdonado, pero olvidar, eso solamente Dios lo puede hacer en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Pero Dios nos da la victoria en todas las cosas. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Miren, hermanos, la gloria de Dios para la iglesia está en Juan capítulo 17. Usted sabe cuando el Señor habla de que sea uno. Y dice, la gloria que tú me diste y yo les he dado, no tanto para hacer milagros, sino que esa gloria para que sean uno. No hay mayor gloria que pueda hablar al mundo en estos días, que pueden creer que Jesucristo es el Señor, que es ver que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, sean uno en el Señor. Por eso Jesús dice, y todos conocerán si ven, si el pueblo ve, el mundo ve, que ellos son uno. Hay una revelación divina al pecador. Empieza a abrir los ojos cuando empieza a ver la unidad del cuerpo de Cristo. Así que podemos hacer muchas cosas para la gloria del Señor, pero no hay cosa mayor y gloria mayor de que podamos llegar a ser uno. Amén.